En un pequeño pueblo mexicano, Mariana, una joven de espíritu valiente y corazón generoso, dedica sus días a cuidar de su querido abuelo, don Ernesto, un hombre lleno de misterios y sabiduría. La vida tranquila y llena de tradiciones se ve repentinamente alterada cuando Mariana descubre un antiguo diario y un relicario escondidos entre las pertenencias de don Ernesto, revelando secretos de un pasado que parecían olvidados. Impulsada por el amor incondicional y la creciente intriga, Mariana decide seguir las pistas que la conducen desde su hogar en México hasta la mágica y enigmática ciudad de París. Allí, entre calles empedradas y luces que esconden historias, nuevos personajes y encuentros inesperados la acercan a la verdad, mientras un conflicto latente amenaza con reescribir el destino de su familia. El ambiente se carga de suspense y curiosidad. ¿Qué oscuros secretos resguardaba el legado de don Ernesto? ¿Qué fuerza impulsó su vida? ¿Y qué destino se avecina para Mariana? Sin revelar aún el punto de inflexión, la historia se abre paso entre la emoción del pasado y la incertidumbre del futuro, dejando entrever que una sorprendente reviravolta podría cambiarlo todo. En el corazón de la Sierra Mexicana, donde la tierra se funde con el cielo y el sol pinta la mañana con tonos anaranjados y dorados, se encuentra el pequeño pueblo de San Jacinto. Este lugar, lleno de tradiciones y leyendas, es testigo de una vida sencilla que guarda secretos ancestrales. En una casita modesta de adobe y tejas, al final de un camino polvoriento vive Mariana, una joven de mirada intensa y espíritu indomable, que desde niña aprendió el valor del amor incondicional y del sacrificio. La alborada llega con el murmullo de la brisa y el canto del gallo, anunciando un nuevo día. Mariana se levanta con determinación, sintiendo en cada fibra su deseo de vivir y descubrir aquello que el destino le tiene reservado. Mientras prepara su desayuno, el aroma del café recién hecho se mezcla con el olor a tierra mojada, llenando la modesta cocina de recuerdos y esperanza. En la sala principal, un gran ventanal inunda el espacio con la luz del sol. Allí, en 1900, en un rincón lleno de fotografías y reliquias, se sienta don Ernesto, el abuelo de Mariana. Con sus manos callosas y su rostro marcado por los años, don Ernesto emana una energía que trasciende el tiempo. Sus ojos, profundos y llenos de historias, parecen guardar secretos que aún no han sido contados. Al ver a su nieta acercarse, el anciano le regala una sonrisa serena y cálida. «Buenos días, mi niña», dice con voz pausada y llena de ternura. «Hoy el sol brilla con una fuerza especial, y siento en mi interior que este día nos depara sorpresas». Mariana se sienta a su lado, sintiendo que en cada palabra de su abuelo se esconde una verdad que trasciende lo cotidiano. «Abuelo, ¿por qué sientes que hoy es tan especial?», pregunta, dejando entrever la curiosidad que siempre la ha impulsado. El anciano la mira fijamente, y en sus ojos brilla un misterio apenas esbozado. Cada día trae consigo un susurro del destino. «Mi niña, a veces en la rutina se ocultan las pistas de algo más grande. Hay momentos en que el universo se alinea para mostrarnos el camino, y este día, tal vez, sea uno de esos instantes». Mientras el día transcurre, Mariana se entrega a sus labores cotidianas. Ayuda en el pequeño huerto familiar, atiende a las mascotas que deambulan por el patio y de vez en cuando se detiene para escuchar las historias de juventud de don Ernesto. Cada relato, narrado con la cadencia de quien ha vivido 1000 batallas y amores, está cargado de un realismo mágico que transforma lo simple en extraordinario. Al caer la tarde, cuando el sol se oculta y tiñe el cielo de carmesí, don Ernesto invita a Mariana a acompañarlo a una habitación especial en el fondo de la casa. Este pequeño cuarto, repleto de objetos antiguos, fotografías en sepia, cartas amarillentas y reliquias de tiempos pasados, parece guardar la esencia misma de la familia. En un rincón, un robusto baúl llama la atención de la joven, irradiando un aura de misterio y promesa. Con un gesto pausado, el abuelo se acerca al baúl y lo abre lentamente, dejando que la penumbra del cuarto se inunde de recuerdos.
Este baúl ha pertenecido a nuestra familia por generaciones. En él se esconden historias, memorias y secretos que quizá algún día comprendas. No todos los misterios deben ser revelados de inmediato. Hay un tiempo para cada cosa, y cada enigma espera su momento para mostrarse. Mariana observa el contenido, con el corazón acelerado, consciente de que detrás de esos objetos antiguos se esconde una parte fundamental de su identidad. Aquel baúl, silencioso y enigmático, es como un puente entre el pasado y el futuro. Una llave a secretos que parecían olvidados pero que, de alguna forma, la llaman. Esa noche, mientras la luna se alza y las estrellas titilan en el cielo despejado, Mariana se queda despierta, inmersa en pensamientos profundos. El eco de las palabras de su abuelo y la imagen del baúl se mezclan en una sinfonía de emociones. Intriga, esperanza y una leve inquietud. ¿Qué secretos encerrará ese viejo baúl? ¿Qué parte de su historia familiar aún no ha sido contada? El silencio se ve interrumpido por la voz suave de don Ernesto, que la llama desde la puerta del cuarto. Mariana, hija mía, no temas a lo desconocido. La vida está llena de misterios, y cada uno de ellos tiene su razón de ser. Mañana, cuando el sol despierte nuestros sueños, tendrás la oportunidad de explorar y descubrir, si así lo deseas. Por ahora descansa. El futuro es un lienzo en blanco, y cada día es una pincelada que dibuja nuestro destino. La calidez y seguridad en la voz del abuelo le otorgan a Mariana una paz inusitada. A pesar de la incertidumbre que la rodea, siente que cada paso que da está guiado por una fuerza mayor, el amor incondicional que siempre ha sido el pilar de su vida. Al amanecer del día siguiente, San Jacinto se despierta lentamente. Las calles empedradas se llenan de vida, y el pueblo, con sus viejos rostros y costumbres inalterables, comienza a bulliciar. En el mercado, entre risas y saludos, Mariana percibe que todos la observan de manera especial, como si las leyendas antiguas cobraran vida en ella. Los vendedores y vecinos intercambian miradas cómplices y palabras que aluden a un destino mayor, sin llegar a revelar detalles, pero sembrando en el ambiente una sensación de que algo importante está por suceder. Mientras tanto, en medio de la cotidianidad, el recuerdo del baúl y sus secretos sigue latente en la mente de Mariana. Cada objeto, cada fotografía y cada carta parecen susurrarle historias de un pasado glorioso y lleno de enigmas. La joven se da cuenta de que la vida de su abuelo estuvo marcada por episodios que jamás imaginó, y que esos episodios, aun siendo parte del ayer, tienen el poder de transformar su futuro. En la plaza del pueblo, durante la preparación de la próxima festividad, Mariana y don Ernesto se unen a la algarabía. La música, los bailes tradicionales y las risas contagiosas de los vecinos hacen que por un momento el misterio se diluya en la celebración. Sin embargo, en medio de la euforia, una sensación de presagio se cuela, como un susurro que solo ella logra captar. Era la sensación de que, tras la alegría del presente, aguardaba una revelación que cambiaría todo. Esa noche, en la soledad de su habitación, Mariana se sienta frente a la ventana, mirando el manto estrellado que cubre el pueblo. El murmullo del viento y el eco lejano de la celebración se entrelazan con sus pensamientos, creando un ambiente cargado de anticipación. La imagen del baúl, la enigmática sonrisa de su abuelo y la sutil tensión en el aire le hacen comprender que el destino le ha preparado un camino lleno de descubrimientos. Mientras la brisa nocturna acaricia su rostro, Mariana siente cómo se afianzan en su interior la determinación y el valor para enfrentar lo que viene. Aunque la incertidumbre se esconde tras cada sombra, el lazo inquebrantable que la une a su familia y a su tierra le infunde la fuerza necesaria para seguir adelante. Con cada respiración, la joven se convence de que los misterios que la rodean son parte de un plan mayor, uno en el que el amor, la fe y la curiosidad se entrelazan para abrir las puertas de un destino grandioso. El silencio cómplice de la noche le susurra al oído que, en algún rincón entre la penumbra y la luz, se oculta una verdad capaz de transformar su vida.
sin revelar aún el punto de inflexión que marcará el inicio de una aventura inolvidable, Mariana se duerme con la certeza de que cada día es una oportunidad para descubrir el infinito poder de sus raíces y la magia que habita en cada rincón de su existencia. Al cerrar los ojos con el recuerdo de las palabras de su abuelo resonando en su mente, Mariana se entrega al sueño, sabiendo que el destino, con sus misterios y promesas, la aguarda para llevarla a un viaje lleno de emociones, secretos y, sobre todo, amor. La lluvia caía con fuerza aquella tarde en San Jacinto, marcando el compás de un misterio que parecía haber estado aguardando el momento adecuado para revelarse. Los charcos en las calles de tierra y el sonido incesante de las gotas golpeando las tejas creaban un telón de fondo perfecto para una revelación largamente esperada. Mariana, con el corazón acelerado por la mezcla de inquietud y emoción, se acercó nuevamente al baúl que don Ernesto había abierto la noche anterior. La penumbra del cuarto, salpicada por la tenue luz de una lámpara de aceite, parecía intensificar cada sombra y cada rincón, invitándola a descubrir lo que en él se ocultaba. Con manos que temblaban ligeramente, Mariana levantó la tapa del baúl. El crujido de la madera resonó en el silencio, como si despertara los ecos de un pasado distante. Entre montones de fotografías antiguas, cartas amarillentas y objetos personales, dos piezas se destacaban. Un diario encuadernado en cuero, con las páginas gastadas por el tiempo, y un relicario de delicada forja, adornado con grabados que parecían contar historias en clave. Ambas reliquias irradiaban una energía casi palpable, como si quisieran hablarle a su alma. Mariana tomó el diario con reverencia. Al abrirlo, un aroma a tinta y papel envejecido la envolvió, transportándola a tiempos que ya no existían. Las primeras líneas, escritas con una caligrafía elegante pero marcada por la urgencia, relataron fragmentos de vivencias, emociones intensas y decisiones cruciales. Cada palabra parecía un susurro del pasado, cargado de secretos y pasiones prohibidas. No era solo un relato, era un testimonio de un hombre que, en medio de la adversidad, había dejado plasmado en cada letra la esencia de su ser. ¿Abuelo?, preguntó Mariana en voz baja, como si temiera que el silencio de la habitación pudiera romper la magia del momento. Don Ernesto, que se encontraba a unos pasos de la puerta, la observó con una mirada que mezclaba melancolía y complicidad. Sin interrumpirla, se acercó despacio y se situó a su lado. Su presencia, firme y serena, aportaba la seguridad de quien ha vivido más de lo que las palabras pueden expresar. Ese diario, dijo con voz pausada, ha estado en nuestra familia desde mucho antes de que yo naciera. Cada trazo en sus páginas es testigo de decisiones difíciles, de amores imposibles y de batallas libradas en silencio. Pero sobre todo, guarda un legado que aún no comprendes por completo. Mariana pasó la mano sobre la cubierta gastada del diario, sintiendo la textura del cuero y las huellas del tiempo. Con el relicario en la otra mano, lo sostuvo contra su pecho como si de una promesa se tratara. El relicario, con su diseño intrincado, parecía resguardar algo más que recuerdos. Era un amuleto, una llave que abría puertas a un pasado lleno de enigmas y verdades ocultas. Los relámpagos cruzaban el cielo, y el estruendo del trueno parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. En un impulso, decidió sentarse en el suelo de la habitación, entre los vestigios de lo que alguna vez fue un hogar lleno de historias. Con el diario en sus manos, comenzó a leer en voz baja, como si al pronunciar aquellas palabras pudiera invocar a quienes habían vivido esos momentos. Las páginas contaban la historia de un hombre apasionado, un aventurero de emociones que se atrevió a desafiar las convenciones de su tiempo. Relataba encuentros clandestinos, alianzas forjadas en la penumbra de la noche y sacrificios que parecían haber sido meditados por el destino. Cada línea estaba impregnada de un lenguaje poético, en el que la vida y la muerte se entrelazaban en un baile perpetuo, dejando entrever que el amor, en su forma más pura, podía ser tan destructivo como redentor. Entre las descripciones vívidas y casi palpables, Mariana encontró una mención recurrente a un jardín de espejos,
Un lugar que, según el diario, era escenario de encuentros secretos y decisiones irrevocables. El término le resultaba enigmático y a la vez profundamente cautivador, como si ese jardín simbolizara un punto de inflexión en la vida del autor. Cada palabra la impulsaba a seguir leyendo, deseosa de descubrir el significado detrás de aquel enigmático símbolo. Mientras tanto, el relicario descansaba sobre una pequeña mesa de madera, reflejando la luz parpadeante de la lámpara. Mariana lo abrió con cuidado, y en su interior encontró una diminuta fotografía, enmarcada en un fondo oscuro, y una inscripción en letras minúsculas que apenas se podían descifrar. La imagen mostraba a una mujer de mirada intensa, cuyos ojos parecían revelar una historia de amor y pérdida. La inscripción, aunque borrosa por el tiempo, mencionaba un nombre: Isabela. ¿Quién habría sido Isabela? ¿Y cuál era su vínculo con aquel hombre que hablaba en el diario? La incertidumbre se apoderó de Mariana. Con el diario y el relicario en sus manos, sentía que había descubierto la punta del iceberg de una historia mucho más profunda y compleja de lo que jamás había imaginado. La atmósfera se volvió aún más densa, cargada de preguntas sin respuestas. ¿Acaso el abuelo había mantenido en secreto una parte de su vida que iba más allá de lo cotidiano? ¿Qué papel jugó Isabela en aquella narrativa de pasiones y desafíos? Decidida a encontrar respuestas, Mariana se levantó y se dirigió a la cocina, donde sabía que su abuelo solía preparar el té de manzanilla, su favorito desde siempre. Mientras esperaba que el agua hirviera, se encontró con don Ernesto, quien la observaba con una expresión que combinaba tristeza y orgullo. «Mariana», dijo él con suavidad mientras se acomodaba en la vieja mecedora, «hay momentos en la vida en los que el pasado llama con fuerza. No todo lo que se oculta está destinado a permanecer en las sombras. A veces, es necesario enfrentarlo, por doloroso que sea, para poder avanzar». La sinceridad en la voz de don Ernesto encendió en Mariana una determinación renovada. Aunque la idea de indagar en los secretos del diario y el relicario la llenaba de inquietud, sabía que este camino era parte de su destino, el mismo que, de alguna forma, su abuelo siempre había intuido. Mientras sorbía el té caliente, sintió que cada gota le transmitía la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido. Esa noche, el sonido de la lluvia se suavizó, dando paso a un silencio introspectivo. Mariana se encontró sola en la habitación, iluminada únicamente por la luz trémula de la lámpara. Con el diario abierto en su regazo y el relicario apoyado cerca, se entregó a la lectura. Cada palabra parecía resonar en lo más profundo de su ser, conectándola con una historia de pasión y sacrificio que trascendía el tiempo. En un momento, de profunda emoción, las palabras del diario parecieron cobrar vida. La voz del autor se mezclaba con la suya, como un eco lejano que la invitaba a descubrir la verdad detrás de cada línea. Los relatos de encuentros furtivos, de miradas cómplices y de secretos compartidos, se entrelazaban en una narrativa tan intensa que Mariana sintió como si estuviera caminando por senderos que nunca antes había recorrido. El jardín de espejos se convirtió en un símbolo de reflexión, un lugar donde los recuerdos y la realidad se fundían en una danza eterna. ¿Quién eras tú y qué buscabas en ese jardín?, se preguntaba en silencio, sintiendo que la respuesta no solo revelaría el misterio del diario, sino que también iluminaría el camino hacia su propio destino. A lo lejos, el murmullo del viento y el ocasional retumbar de un trueno creaban la banda sonora perfecta para una revelación inminente. La atmósfera estaba cargada de tensión, de esa especie de expectativa que precede a un cambio trascendental. Mariana, con el corazón palpitante, comprendió que estaba a punto de adentrarse en un terreno donde cada secreto descubierto era una pieza esencial en el rompecabezas de su existencia. El relicario, con su fotografía de Isabela, parecía recordarle que detrás de cada misterio hay historias de amor, dolor y redención. La imagen de la mujer de mirada intensa la conmovía de una manera inexplicable, y una voz interior le susurraba que tal vez Isabela era la clave para entender el legado
que don Ernesto había custodiado con tanto esmero. Con la determinación brillando en sus ojos, Mariana decidió que al amanecer comenzaría a buscar pistas que le permitieran reconstruir la vida de aquel hombre y a comprender el rol de Isabela en ese relato tan enigmático. Mientras la noche avanzaba, el ritmo pausado de la lectura se transformó en una especie de meditación. Las palabras se convirtieron en imágenes, y las imágenes en emociones que la envolvían con una fuerza magnética. Mariana se dejó llevar por la corriente de la narrativa, sintiendo cómo cada fragmento de historia abría una ventana hacia un pasado lleno de pasión y sacrificio. La dualidad entre el amor prohibido y la nobleza de las decisiones se hizo palpable, y en cada página se dibujaban trazos de un destino que parecía haber sido escrito mucho antes de que ella naciera. Sin embargo, a pesar de la intensidad de la lectura, algo en el fondo de su mente le recordaba que no debía apresurarse. Había momentos en los que el conocimiento tenía un precio, y algunas verdades estaban destinadas a ser descubiertas solo cuando se estaba preparado para enfrentarlas. Mariana cerró el diario por un instante, dejando que el silencio le permitiera asimilar lo leído. Sabía que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. La urgencia de conocer el pasado se mezclaba con la sabiduría de esperar el momento justo para desvelar cada secreto. El relicario, ahora abierto y con la fotografía de Isabela como único testigo, parecía brillar con una luz propia, como si quisiera señalar el camino hacia algo crucial. Mariana tomó una decisión silenciosa. Mañana, al despuntar el alba, emprendería la búsqueda de la verdad, sabiendo que cada paso la acercaría a un legado que había sido cuidadosamente guardado por generaciones. La promesa de descubrir la identidad y el destino de Isabela, junto con las implicaciones de aquel jardín de espejos, encendía en ella una llama de determinación y curiosidad inagotable. A medida que la noche se desvanecía y los primeros indicios del amanecer se colaban por la ventana, Mariana se levantó con la convicción de que había comenzado un viaje sin retorno. Los secretos del diario y el relicario no solo eran fragmentos de una vida pasada, sino que también eran la puerta a una verdad que, cuando finalmente emergiera, transformaría su existencia de formas que aún no podía imaginar. Con el diario cuidadosamente cerrado y el relicario resguardado, Mariana se dirigió a descansar, sabiendo que cada sueño y cada pensamiento la preparaban para enfrentar el amanecer de una nueva etapa, llena de misterios por resolver y emociones por descubrir. El amanecer se colaba tímidamente entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mariana despertó con el eco persistente de la noche anterior, en la que las palabras del diario y el misterio del relicario seguían danzando en su mente. Mientras los primeros rayos se filtraban por la ventana de su modesta habitación, sintió que cada latido de su corazón marcaba el compás de una decisión que no podía ignorar. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el fresco olor a tierra, creando una atmósfera cargada de esperanza y anhelo. Sentada en la vieja mesa de madera, con el diario abierto frente a ella, Mariana repasaba cada palabra con la intensidad de quien descifra un código olvidado. La mística mención del jardín de espejos y la enigmática presencia de Isabela le hablaban de un legado escondido, un pasado que clamaba por ser desvelado. Pero aquella revelación no era suficiente para saciar su sed de verdad. La incertidumbre la impulsaba a ir más allá, a buscar respuestas que le llevaran a comprender quién era realmente y de dónde provenía. Desde el umbral de la puerta, la voz suave pero firme de don Ernesto se hizo presente. Con los ojos fijos en el horizonte, que comenzaba a iluminarse, el abuelo se acercó a Mariana, dejando que su presencia llenara el espacio de una calidez reconfortante. «Mariana», dijo con un dejo de melancolía y determinación en la voz, «el pasado de nuestra familia es un vasto territorio lleno de sombras y luces. Hoy, al verte tan inquieta, sé que ha llegado el momento de emprender un camino que te alejará de este hogar,
París, con sus calles repletas de historia y misterio, te espera para revelar verdades que solo allí podrán ser comprendidas. El nombre de París resonó en la estancia, como un conjuro que llamaba a la aventura. La idea de abandonar San Jacinto, con sus raíces profundas y tradiciones inquebrantables, llenó a Mariana de una mezcla embriagadora de emoción y temor. Por un lado, el cariño a su tierra natal y la seguridad del hogar se aferraban a ella. Por otro, el anhelo de descubrir aquello que se ocultaba en el diario y el relicario la impulsaba a dar un salto de fe. «Abuelo», respondió ella con voz temblorosa pero decidida. «Siento que mi destino está entrelazado con estos secretos. No puedo ignorar lo que he descubierto. Necesito saber quién fue realmente don Ernesto y qué papel jugó Isabela en todo esto. El llamado de París es irresistible, y mi corazón me dice que allí encontraré las respuestas que busco». Don Ernesto asintió lentamente, dejando que el silencio cargado de significado llenara la habitación. Con la mirada fija en el rostro de su nieta, continuó: «El camino que hoy decides tomar es arduo y repleto de incertidumbres. Pero debes saber que el amor y la valentía son los faros que te guiarán en la oscuridad. No te equivoques. Lo que hallarás en París no es simplemente una ciudad de luces, sino un escenario en el que se entrelazan el destino y los secretos de nuestra sangre. Ten cuidado, pero no temas. El corazón, cuando está lleno de convicción, siempre sabe encontrar la ruta correcta». Esas palabras, impregnadas de años de vivencias y silencios cómplices, calaron hondo en Mariana. Con cada sílaba, la joven sentía que un velo se levantaba ante sus ojos, revelando una verdad más compleja y profunda de lo que jamás había imaginado. Sin dudarlo, se levantó de la mesa y se dirigió a su pequeño armario, donde, con manos temblorosas, comenzó a preparar su equipaje. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, llevaba consigo la esencia de su identidad y el peso de un legado ancestral que ahora le exigía coraje. Caminando despacio por el pasillo, se detuvo frente al espejo de marco desgastado, observándose con detenimiento. La mirada que le devolvía el reflejo era la de una mujer que había crecido entre leyendas y misterios, una mujer que ahora debía desprenderse de la seguridad de lo conocido para abrazar lo incierto. Con voz baja y casi imperceptible, murmuró: «Hoy es el comienzo de un viaje sin retorno. Dejo atrás este hogar, pero me llevo en el alma cada historia, cada enseñanza. París, allá donde la luz y la sombra se abrazan, tú serás el escenario en el que se desvelarán los secretos que mi corazón ha anhelado comprender». Mientras empacaba el diario, con sumo cuidado, y envolvía el relicario en un pañuelo de encaje que alguna vez perteneció a su madre, Mariana sintió como si cada objeto cobrara vida, contándole historias de tiempos remotos. Cada roce, cada aroma, la llenaba de una determinación inquebrantable. El destino ya había comenzado a trazar su camino, y ella, con la mirada fija en el futuro, estaba dispuesta a seguirlo sin reservas. Al salir de la casa, el pueblo de San Jacinto despertaba con la rutina de siempre. Sin embargo, entre los rostros conocidos, se notaba el murmullo de quienes, a través de miradas cómplices, intuían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los vecinos, con gestos llenos de admiración y un toque de nostalgia, se acercaron para despedirse de la joven que se marchaba en busca de la verdad. Doña Esperanza, siempre atenta y maternal, se le adelantó en el camino y, con voz suave, le dijo: «Hija, recuerda que las raíces que te sostienen nunca se cortan, aunque decidas volar alto. París es un mundo distinto, pero en cada latido de tu corazón estará el eco de este pueblo. Ve y encuentra lo que buscas, pero nunca olvides de dónde vienes». Mariana sintió cómo esas palabras se entrelazaban con el murmullo del viento y el sonido de sus pasos sobre el sendero polvoriento. Cada despedida, cada abrazo, le infundía la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido. Con la mochila a cuestas y el relicario colgado cerca del corazón, se internó en el camino, dejando atrás el canto familiar de San Jacinto, pero llevando consigo la esencia de sus orígenes.
El trayecto se extendía ante ella, una carretera que serpenteaba entre campos y montañas y que, con cada metro recorrido, parecía acercarla a un destino lleno de enigmas y revelaciones. El paisaje cambiaba sutilmente. De los colores cálidos de la Sierra Mexicana, se transitaba hacia horizontes más amplios, y en algún punto, a la promesa de la metrópoli europea que la esperaba. La transición era tan física como espiritual. Cada kilómetro recorría no solo un territorio, sino también un universo interno, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una danza de memorias y aspiraciones. A lo largo del camino, el recuerdo de las palabras de su abuelo y de los secretos del diario le servía de faro. La imagen del jardín de espejos y la enigmática presencia de Isabela se mezclaban con la vibración del viento y el murmullo de la tierra, creando una sinfonía que anunciaba que nada sería igual al volver la vista atrás. El viaje, que comenzaba como una huida de la rutina, se transformaba en una búsqueda profunda de identidad, en la que cada paso era un descubrimiento, cada paisaje, un reflejo de un pasado que se negaba a ser olvidado. En un recodo del camino, Mariana se detuvo junto a un viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Se sentó sobre la raíz más prominente y, con la mirada perdida en el horizonte, dejó que el silencio la envolviera. En ese instante, el murmullo de la naturaleza parecía susurrarle secretos, recordándole que la vida es un continuo fluir entre el dejar y el recibir, entre el olvido y la memoria. Con lágrimas que se confundían con gotas de rocío, se prometió a sí misma que, sin importar los obstáculos, nada la detendría en su búsqueda de la verdad. El sol ya estaba en lo alto cuando, con renovada determinación, Mariana se levantó y retomó su camino. Cada paso la acercaba a París, la ciudad de enigmas y luces, y también a un futuro en el que se entrelazaban el dolor y la esperanza, la pérdida y la redención. La decisión que había tomado en aquellos primeros instantes de la mañana era irrevocable. Debía dejar atrás el refugio seguro de su hogar para adentrarse en lo desconocido, con la convicción de que solo enfrentando los secretos del pasado podría forjar su propio destino. Mientras avanzaba, el sonido de su andar se fusionaba con el canto lejano de aves y el rumor del viento, creando un ambiente casi místico, en el que cada elemento parecía conspirar para que su travesía fuera tanto física como emocional. La ruta se extendía, serpenteando entre paisajes cambiantes, y en cada recodo se dibujaban sombras de un futuro lleno de desafíos y, sin duda, revelaciones inesperadas. Mariana caminaba con la frente en alto, consciente de que cada kilómetro recorrido era un paso hacia la transformación. Con el diario guardado con recelo en su mochila y el relicario colgado en un delicado collar, su alma vibraba con la certeza de que el legado familiar, ese hilo invisible tejido a lo largo de generaciones, le estaba llamando. La promesa de París, de una ciudad en la que el pasado se funde con el presente, brillaba en el horizonte como un faro en la oscuridad. Y así, con el murmullo del viento y el latido constante de su corazón, Mariana se adentraba en una nueva etapa de su vida, sabiendo que el camino hacia la verdad no sería sencillo, pero que cada paso, cada encuentro y cada revelación la acercaría a un destino que cambiaría su existencia para siempre. La transformación había comenzado, y en cada latido se dibujaba el reflejo de un futuro lleno de misterios por desvelar, donde el amor, el coraje y el legado se entrelazarían en una danza eterna. La lluvia parisina se desvanecía lentamente cuando Mariana llegó a la estación Gare de Lyon. El bullicio, la mezcla de acentos y el aroma inconfundible del pan recién horneado se entrelazaban para crear una atmósfera única que, a pesar de su extrañeza, le recordaba a la calidez de su hogar en San Jacinto. Con la mochila bien ajustada y el relicario colgado cerca del corazón, cada paso que daba en las calles adoquinadas parecía resonar con ecos de un pasado lleno de secretos. Mariana salió de la estación y se encontró con una ciudad que la envolvía en luces y sombras. Los grandes bulevares, iluminados por faroles centelleantes,
se transformaban en un escenario vibrante donde el pasado y el presente se fundían en un baile silencioso. Sin perder tiempo, se adentró en el laberinto de calles, sintiendo cómo el murmullo del Sena y el tintinear de los cafés la invitaban a descubrir cada rincón de la ciudad. En su interior, el jardín de espejos, mencionado en el diario, se volvía una imagen inquietante, como una señal oculta en cada reflejo de las vitrinas antiguas. Casi de inmediato, Mariana sintió la mirada de alguien observándola. En una esquina, bajo la tenue luz de un farol, apareció un hombre de porte distinguido, con una boina ligeramente ladeada y una gabardina que parecía haber vivido 1000 historias. Sus ojos, profundos y casi hipnóticos, se encontraron con los de ella, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Con voz pausada y un dejo de misterio, se acercó y dijo: «Sé quién eres, y sé por qué has venido. Tu abuelo era un hombre que dejaba huellas en cada rincón de este mundo, y tú, mi querida, llevas en tus venas el mismo fuego». Mariana, sorprendida y cautelosa, apenas logró responder. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe tanto de mi abuelo?». El hombre esbozó una sonrisa enigmática y sin prisa replicó: «Podríamos decir que soy un guardián de los secretos del pasado. Tu abuelo, don Ernesto, tuvo compromisos y amistades que trascendían fronteras. París fue uno de sus escenarios, y yo he aguardado el momento en que tú, con la misma determinación, te adentraras en este laberinto de recuerdos y verdades ocultas». A pesar de su incertidumbre, Mariana sintió que debía confiar en aquella figura que parecía saber más de lo que revelaba. Con el diario y el relicario como únicos testigos de su conexión, siguió al hombre por las calles empedradas. Caminaban en silencio durante varios minutos, hasta que llegaron a una pequeña librería ubicada en un callejón discreto, donde la luz filtrada a través de las ventanas parecía esconder secretos en cada rincón. El hombre empujó la puerta con suavidad, y un tintineo de campanilla anunció su entrada. Dentro, el ambiente era íntimo y acogedor, con estanterías repletas de libros antiguos y un suave olor a papel envejecido que impregnaba el aire. Detrás, de un mostrador de roble, una mujer de mediana edad, con rasgos delicados y una mirada que reflejaba años de experiencia, levantó la vista. El hombre se dirigió a ella y, en tono confidencial, le dijo: «Elena, ella ha llegado. La sangre de don Ernesto corre fuerte en sus venas, y el legado que custodiamos debe ser revelado a su tiempo». Elena asintió lentamente, como si hubiera esperado ese día durante años. Se acercó a Mariana y le tendió un pequeño cuaderno, encuadernado en piel, decorado con símbolos que parecían resonar con el relicario que ella llevaba. Con voz suave, dijo: «Este cuaderno perteneció a un antiguo amigo de tu abuelo. En sus páginas se esconde una parte vital de su historia, una historia de pasiones prohibidas, de alianzas secretas y de sueños rotos. No puedo revelarte todo ahora, pero debo advertirte. Lo que descubrirás cambiará tu visión del pasado y te obligará a cuestionar la realidad misma de lo que creías saber». Mariana tomó el cuaderno con manos temblorosas. Cada página, marcada por la tinta de tiempos idos, parecía tener vida propia, narrando episodios que iban más allá de lo imaginable. El relato describía encuentros furtivos en cafés bohemios, pasajes ocultos en viejos edificios y noches en las que la ciudad se transformaba en un escenario de conspiraciones y redenciones. La mención de un jardín de espejos volvía a aparecer, pero esta vez se aludía a una reunión clandestina en un pequeño parque, donde las sombras y la luz se entrelazaban para crear un ambiente casi místico. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Mariana, con una mezcla de temor y fascinación en la voz. Elena, mientras acomodaba algunos libros en una estantería cercana, respondió con una serenidad que invitaba a la reflexión: «Lo que tu abuelo vivió en París es parte de un entramado de lealtades y traiciones que se remontan a épocas turbulentas. Isabela, la mujer de la que se habla en el relicario, no fue solo un amor prohibido, sino una figura central en una red de personas que se atrevieron a desafiar las normas establecidas.
París fue testigo de su complicidad, de sus promesas y de sus lágrimas. Ahora, tú te ves inmersa en esa misma red, y cada paso que des te acercará a una verdad que, aunque dolorosa, es necesaria para comprender el legado de tu familia. Mientras las palabras de Elena se asentaban en el ambiente, el misterioso hombre regresó con una antigua fotografía enmarcada, que mostró a un grupo de personas reunidas frente a un edificio de arquitectura señorial. En el centro, se distinguía la silueta de un hombre de porte firme y mirada decidida, claramente el abuelo de Mariana en su juventud. La imagen irradiaba una energía casi palpable, como si los personajes estuvieran a punto de cobrar vida en medio de la sala. El hombre dijo: «Esa foto es un fragmento de un tiempo en el que las pasiones se entrelazaban con la política y la lucha por la justicia. Tu abuelo fue parte de algo más grande, algo que trascendió lo personal. Cada uno de estos rostros guardaba un secreto, una misión, y ahora tú debes elegir cuál de esos hilos seguir». El cuaderno, la fotografía, el relicario y el diario se unían en la mente de Mariana, formando un mosaico de emociones y preguntas que parecían desafiar al tiempo. La librería, con su atmósfera cargada de historia, se convirtió en el santuario donde las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero sin revelar aún la imagen completa. La incertidumbre se palpaba en el aire, y cada mirada, cada palabra, era un indicio de que había mucho más por descubrir. De repente, un sonido proveniente del fondo de la tienda interrumpió el tenso silencio. Una puerta se abrió, y, entre la penumbra, entró un hombre joven, con la mirada inquieta y el rostro surcado por la ansiedad. Su acento era marcado, y al notar la presencia de Mariana, se dirigió directamente a ella. «Disculpa, pero, ¿eres tú la nieta de don Ernesto? He escuchado rumores, susurros en la ciudad sobre alguien que venía de San Jacinto. Mi nombre es Miguel, y trabajé con él en un proyecto muy especial hace muchos años. Él siempre decía que, cuando llegara el momento, alguien con su misma pasión tomaría las riendas». Mariana, sorprendida por la repentina aparición de Miguel, se quedó inmóvil por un instante. La mezcla de su acento, sus gestos y la sinceridad en su voz le hizo sentir que, a pesar de lo inesperado, debía confiar en él. Miguel continuó: «Don Ernesto y yo fuimos partícipes de una causa que buscaba unir a las personas más allá de las fronteras. Él solía decir que en París, bajo la apariencia de la ciudad de las luces, se escondían verdades que podían cambiar el mundo. Ahora tú estás aquí, y es evidente que el destino te ha guiado hacia nosotros». Elena, con una mirada que denotaba comprensión, intervino: «Miguel ha sido un testigo privilegiado de aquellos tiempos. Su conocimiento y sus recuerdos son esenciales para reconstruir lo que una vez fue un sueño de justicia y amor. Pero recuerda, Mariana, que cada respuesta trae consigo nuevas preguntas, y cada revelación te acercará a una verdad que no está exenta de sacrificio». Las palabras de Miguel, llenas de pasión y melancolía, resonaron en el corazón de Mariana. Mientras se intercambiaban miradas cómplices, el grupo se adentró en una conversación en la que el pasado se desvelaba en fragmentos, dejando entrever que la vida de su abuelo era solo la punta de un iceberg de intrigas y compromisos. La conversación fluyó entre anécdotas, confesiones y silencios cargados de significado. Miguel narró episodios en los que París se transformaba en un escenario de encuentros clandestinos, donde la verdad se escondía tras fachadas de normalidad, y la amistad y el amor se entrelazaban en una red casi indestructible. Mientras las horas transcurrían, la librería se convirtió en un refugio donde la historia familiar y los misterios de París convergían. Mariana se dio cuenta de que cada persona presente llevaba consigo una parte del legado de don Ernesto, y que sus relatos eran como piezas de un rompecabezas que, poco a poco, formarían una imagen que iba más allá de lo personal. La tensión crecía de forma sutil, con cada pregunta formulada y cada respuesta entregada, dejando entrever que la ciudad guardaba secretos que aún debían ser descubiertos. Al despedirse, el ambiente se impregnó de una promesa tácita: lo
que había comenzado en aquella librería no era el final, sino el inicio de una búsqueda que la llevaría a explorar rincones oscuros y luminosos de París. Con el cuaderno, la fotografía, el relicario y el diario en su poder, Mariana salió de la tienda con una determinación renovada. Cada objeto era un faro que la guiaba, cada palabra un paso hacia una verdad inexplorada. Mientras caminaba por las calles empedradas bajo el manto de una noche que apenas comenzaba a despuntar, el murmullo del Sena y el resplandor de las luces de la ciudad la acompañaban. El eco de las voces, la risa apagada de algún café cercano y el susurro del viento entre los árboles creaban una sinfonía que anunciaba que en París, cada esquina guardaba una revelación esperando ser descubierta. Mariana, con la mirada fija en el horizonte, se sintió inmersa en un destino que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades y misterios por desvelar. El encuentro con Miguel y Elena se quedó grabado en su memoria como el inicio de una red de revelaciones, donde cada persona parecía dispuesta a entregar una pieza del enigma que era la vida de su abuelo. Aun sin conocer el clímax que aguardaba en el futuro, Mariana comprendió que su travesía en París apenas comenzaba y que, entre luces y sombras, cada paso la acercaría a la esencia misma del legado que debía proteger. La ciudad, con su alma dividida entre la modernidad y el encanto de épocas pasadas, se presentaba ante ella como un libro abierto, donde cada página prometía secretos y emociones intensas. Con el cuaderno apretado contra su pecho y el relicario brillando con una luz casi mística al ritmo de sus pasos, Mariana se internó en la noche parisina. El destino la había llevado a este cruce de caminos, y en cada callejuela, en cada susurro del viento, se podía sentir el palpitar de historias que se reescribían. Con una mezcla de expectación y resolución, supo que su búsqueda de respuestas, lejos de ser un simple viaje, se transformaría en una odisea que desvelaría verdades enterradas y desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino también el amor que siempre había sido el motor de su existencia. Mientras la noche se hacía cómplice de sus pensamientos y París desplegaba su manto de misterios, Mariana se prometió a sí misma que no retrocedería. El pasado, con sus sombras y luces, la llamaba con fuerza, y ella estaba dispuesta a seguir cada pista, a descifrar cada enigma, sin importar lo que el destino tuviera reservado. Y así, en el crepúsculo de una ciudad que nunca duerme, Mariana dio el primer paso hacia la verdad que, aunque oculta entre sombras, brillaba con una intensidad que prometía transformar su vida para siempre. La penumbra de un pequeño café en el barrio latino de París se convertía en el escenario perfecto para que los recuerdos del pasado emergieran con fuerza. Mariana se sentó frente a doña Sofía, una mujer de ojos profundos y arrugas que contaban historias de amores y sacrificios. La tenue luz de una lámpara antigua daba a la estancia un aire de intimidad y misterio. Mientras fuera, la ciudad parecía guardar silencio para no interrumpir lo que estaba a punto de revelarse. Doña Sofía tomó aire profundamente antes de hablar, y su voz, suave pero cargada de emoción, llenó el espacio. Mariana, lo que voy a contarte no es fácil de comprender, pero es necesario para que puedas entender la magnitud de lo que vivió tu abuelo. Él no fue solamente un hombre de gran integridad. En su interior ardía una pasión que desafiaba las convenciones y las imposiciones de su tiempo. Mariana, con el relicario descansando sobre su regazo, se inclinó hacia adelante, atenta a cada palabra. ¿A qué te refieres, doña Sofía?, preguntó con voz temblorosa como si cada palabra pudiera transformar su realidad. La anciana esbozó una sonrisa melancólica y continuó. Hablo de Isabela, una mujer que no solo fue un romance fugaz, sino la luz en la oscuridad de la vida de tu abuelo. Ella representaba todo aquello que él anhelaba, pero que la sociedad de entonces no podía comprender. Juntos compartieron momentos prohibidos y secretos que, aunque dolorosos, forjaron en ellos un lazo inquebrantable. El silencio se apoderó de la mesa por un instante, roto solo por el tenue murmullo del café molido y el distante rumor de la lluvia golpeando las calles parisinas. Luego,
Doña Sofía retomó su relato con voz más intensa. Recuerdo como si fuera ayer esos días, en los que se reunían en un jardín secreto, un lugar que llamaban el Jardín de los Espejos. Allí, entre fuentes de agua cristalina y antiguas estatuas cubiertas de musgo, tu abuelo e Isabela se encontraban en un universo paralelo, un refugio donde podían ser ellos mismos, sin las cadenas de la sociedad. Mariana cerró los ojos, intentando imaginar aquel lugar. Las palabras de doña Sofía la transportaban a un mundo de emociones intensas, donde cada suspiro parecía encerrar la promesa de un amor eterno. Con la voz entrecortada preguntó: ¿y qué pasó? ¿Por qué ese amor tuvo que quedarse en secreto? Doña Sofía bajó la mirada, y en sus ojos se reflejaba una tristeza profunda. La vida, querida, a veces se interpone en el camino de lo que el corazón desea. Fueron tiempos turbulentos, marcados por amenazas y represalias. Tu abuelo, siempre firme en sus convicciones, se vio obligado a tomar decisiones que le desgarraron el alma. La fuerza de ese amor era tan inmensa que para protegerlo, tuvieron que separarse. No fue un adiós definitivo, sino un paréntesis en una historia que aún anhela su continuación. Las palabras de la anciana hacían eco en el alma de Mariana, quien sentía que cada revelación abría una ventana hacia un pasado que ella misma desconocía. Con lágrimas en los ojos preguntó: ¿y yo? ¿Qué papel tengo en todo esto? ¿Por qué he de conocer este legado tan doloroso? Doña Sofía sostuvo la mano de Mariana con delicadeza y respondió: porque en ti se reflejan las mismas luces y sombras que marcaron la vida de tu abuelo. Ese amor prohibido, esa lucha interna son parte de la herencia que llevas en el corazón. Conocer su historia no es solo descubrir quién fue él, sino entender que el amor verdadero, pese a las adversidades, siempre deja una huella imborrable. La atmósfera se volvió densa, como si cada palabra tejiera un lazo invisible entre el pasado y el presente. El murmullo lejano de una canción de tango en la radio del café parecía enfatizar la nostalgia que embargaba a ambas. Doña Sofía continuó, casi en un susurro: tu abuelo siempre decía que el amor tenía el poder de cambiar el mundo, de sanar las heridas más profundas. Esa fuerza lo impulsó a luchar por causas en las que creía firmemente, a involucrarse en movimientos que buscaban justicia y libertad. Pero ese mismo amor, el de Isabela, era su mayor debilidad y su mayor fortaleza a la vez. Mariana sintió cómo cada palabra resonaba en lo más hondo de su ser, despertando una mezcla de admiración, tristeza y una urgente necesidad de comprender lo que había sucedido. Con voz casi imperceptible dijo: quiero saber más, necesito entender cómo pudieron amar con tanta intensidad en medio de tanta adversidad. Doña Sofía asintió con una mirada que combinaba la ternura y el dolor de años vividos. No, es fácil, mi niña. Los secretos que envolvieron a tu abuelo e Isabela son parte de un entramado de lealtades y traiciones que aún hoy reverberan en ciertos círculos. Pero debes tener presente que, a pesar de las sombras, ese amor fue un faro de esperanza para ellos. Tu abuelo encontró en esa pasión la fuerza para seguir adelante, para luchar contra un destino que parecía ineludible. La conversación se prolongó en un intercambio de confidencias, donde las palabras de doña Sofía se mezclaban con los silencios cargados de significado. Mariana, con cada anécdota, sentía que se abría ante ella un mapa del tesoro emocional, donde cada indicio era una pista hacia una verdad que aún debía completarse. Mientras la noche avanzaba, la luz del café se atenuaba y la lluvia se transformaba en un murmullo lejano, casi como si el tiempo mismo se hubiese detenido para escuchar aquella historia. Al despedirse, doña Sofía miró fijamente a Mariana y dijo: recuerda, niña, que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de él. Este conocimiento, aunque a veces duela, te permitirá ver la grandeza del amor y la fuerza que se oculta en el sacrificio. No olvides que, aunque los caminos se separen, siempre hay un lazo invisible que une a quienes se aman de verdad. Con esas palabras resonando en su mente,
Mariana salió del café sintiéndose transformada. El relato de doña Sofía había encendido en ella una determinación inquebrantable. Mientras caminaba por las calles empedradas de París, con el viento nocturno acariciando su rostro, supo que estaba en el umbral de una búsqueda que no solo revelaría los secretos de un amor prohibido, sino que también la guiaría a descubrir su propio destino, tejido en la compleja red de la historia familiar. Cada paso la acercaba más a la verdad, y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, el eco del pasado le ofrecía la promesa de que el amor, en todas sus formas, siempre prevalecerá. La madrugada se deslizaba lentamente sobre París, como una capa de niebla densa, cubriendo suavemente las callejuelas antiguas de la ciudad. Mariana miraba al reloj, el tic-tac de su corazón marcando el tiempo inquietante sostenido por la revelación que la había sacudido tan profundamente. Las palabras de doña Sofía resonaban en su mente, guiando sus pensamientos en un enigma del que ya no podía escapar. Había oído sobre muchos secretos antes, pero ninguno como el que ella aún no había descubierto totalmente. El legado de su abuelo, la pasión oculta con Isabela, y la promesa de que ella seguiría sus pasos, como lo indicaba la foto al final de la librería. Todo se había entrelazado en su alma, como un rompecabezas sin resolver hasta el último fragmento. Las calles de París lo conocían todo, y sin embargo, en cada rincón parecía haber algo nuevo por descubrir. Ella continuaba su travesía, devastada pero llena de energía renovada. No era solo la búsqueda de la verdad lo que la movía. Había una necesidad profunda, la necesidad de comprenderse a sí misma, de desentrañar las intrincadas relaciones familiares que la habían precedido y moldearon su destino. En el camino hacia lo desconocido, algo cambiaba en ella. Ya no había vuelta atrás. Las herramientas que don Ernesto había dejado en su vida como legado, el relicario, el diario, incluso la foto en la librería, eran su nueva realidad. Los rastros del amor prohibido, la perpetuación de recuerdos ocultos, la lucha por la justicia y la integridad de las emociones opacadas por el tiempo, todo eso le daba el valor. Se sentó en el banco de un parque parisino. La brisa helada acariciaba su cara mientras observaba los reflejos distorsionados en el agua del estanque, como en un jardín de los espejos, etéreo que su abuelo había mencionado. Un suspiro pesado atravesó su pecho antes de darse cuenta de que no podía seguir, buscando solo respuestas por su cuenta. Había quienes sabían mucho más que ella. Conocían los rincones donde la verdad nunca permitiría luz. Al día siguiente, como había prometido antes de zarpar de San Jacinto, se dirigió a un taller en las afueras, una vieja imprenta que, al parecer, servía más para archivistas del destino que para simples artesanos del oficio. Allí debería haber conocido a alguien que tenía la clave para otro pedazo del legado de don Ernesto, la conexión que se había ido construyendo durante años en secreto. Almudena Rivas, la nieta de uno de los compañeros más cercanos de don Ernesto, era quien podían darle la pieza necesaria. Almudena la estaba esperando en una oscura plaza rodeada por edificios cubiertos por la sombra que aún guardaba la ciudad en sus horas tempranas. Su figura, delgada pero robusta, se asomaba tímidamente detrás de una pila de papeles amarillentos que parecían encerrar misterios no contados. Cuando la joven entró en la imprenta, no hubo bienvenida, sino un silencio lleno de preguntas no resueltas. Almudena estaba de espaldas con una sonrisa irónica dibujada en sus labios, como si el destino la hubiera estado esperando por mucho tiempo. «Te estábamos esperando mucho antes de que llegaras aquí», acertó a decir Almudena sin mirarla aún. Mariana tragó saliva, pero no retrocedió. Puede que no había confirmado todo lo que su abuelo había dejado atrás, pero no había marcha atrás en su camino ahora. «¿Tú sabes mucho más de lo que pareces?», empezó, su voz algo quebrada al enfrentar lo que representaba todo ese legado ahora desconocido. «Tienes un semblante en los ojos que pocos donde yo vengo, aunque sabemos mucho de su historia más grande. Es un legado que escondemos. Puedo ofrecerte lo que tu abuelo cuidó con recelo, aunque, prepárate,
Lo que verás será irreconocible en tus recuerdos. Mariana se acercó a la mesa cubierta de papeles y viejos libros arrugados, con una sensación de que ninguna respuesta estaba lejos del horizonte. Por 34 segundos, el aire estaba denso y cargado de incertidumbre cuando Mariana salió del refugio de Elena. La noche parisina se había tornado un manto de sombras que parecía ocultar secretos inconfesables, y cada callejuela se transformaba en un pasadizo hacia lo desconocido. Con el cuaderno, el diario y el relicario resguardados en su mochila, sus pasos resonaban en los adoquines como un latido marcado por la determinación y el temor. Mientras avanzaba por un estrecho corredor de una vieja calle, una inquietante sensación de ser observada se apoderó de ella. El eco de sus pasos se mezclaba con el susurro del viento, y el ambiente parecía conspirar en silencio. De pronto, una figura emergió de la penumbra bloqueándole el camino. Era un hombre alto, de semblante severo y mirada penetrante, cuyos rasgos revelaban años de secretos guardados. Con voz baja pero cargada de amenaza le dijo: «Mariana, algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Tu búsqueda no te llevará a donde crees, y cada paso que das solo te acerca a un abismo del que no podrás escapar». El tono de su voz se fundió con el murmullo del viento, intensificando la tensión en el aire. Sin titubear, Mariana respondió, con firmeza aunque sus manos temblaban levemente: «No permitiré que el miedo detenga mi camino. Mi abuelo luchó para que la verdad viera la luz, y yo pagaré el precio si es necesario para descubrirla». El hombre soltó una risa amarga, y en un parpadeo, se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de advertencia. Aquella breve confrontación encendió en ella una mezcla de temor y resolución, la confirmación de que fuerzas poderosas, decididas a enterrar el legado de don Ernesto, se movían en las sombras de París. Con el corazón acelerado pero la determinación intacta, Mariana continuó su camino. La ciudad, que a esas horas se mostraba inusualmente silenciosa, parecía tener un secreto que se negaba a ser contado. Mientras caminaba por un callejón empedrado, se topó con un antiguo edificio de ladrillos desgastados y ventanas oscurecidas, cuyos muros parecían susurrar historias de traición y conspiración. Sin dudar, se adentró en él, guiada por la intuición y la promesa de respuestas. El interior del edificio estaba sumido en un silencio casi sepulcral, roto únicamente por el eco de sus pasos y el ocasional crujido de la madera vieja. Al final, de un largo corredor, una voz masculina la llamó con urgencia: «Mariana». Sin vacilar, ella se dirigió hacia el origen de aquella llamada y encontró a un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por la tristeza y la tensión. Se presentó como don Luis, un amigo íntimo de su abuelo, cuyos ojos reflejaban años de dolor y secretos. Con voz entrecortada, don Luis le confesó: «Tu abuelo se vio envuelto en asuntos que trascienden lo imaginable, fuerzas oscuras, que no descansan hasta ver sepultados los secretos que él luchó por proteger, han operado en las sombras por décadas. Hoy, al verte, siento que ese legado está en grave peligro. Hay hombres dispuestos a todo para mantener oculta la verdad, y tú te has convertido en el centro de esa tormenta». Mariana asintió lentamente, sintiendo el peso de cada palabra. La revelación la dejó con un nudo en la garganta, pero también encendió en ella una llama de determinación renovada. Con voz temblorosa, confesó: «No sé si estoy preparada para enfrentar semejante oscuridad, pero no puedo darme el lujo de retroceder ahora». Don Luis, apretando suavemente su mano en un gesto de solidaridad, respondió: «No se trata de estar preparada, sino de ser valiente a pesar del miedo. Tu abuelo creía en el poder del amor y en la importancia de la verdad. Si decides seguir su camino, no solo honrarás su memoria, sino que también desafiarás a quienes buscan mantener estas sombras». Antes de que pudieran profundizar en la conversación, un sonido de pasos apresurados irrumpió en el pasillo. Un grupo de hombres vestidos de oscuro y con rostros inexpresivos apareció de la nada. El líder, con una voz fría y autoritaria,
ordenó. Deténganse. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser desenterradas. Si continúan con esta búsqueda, no solo pondrán en riesgo sus vidas, sino que desatarán fuerzas que ninguno podrá controlar. El ambiente se volvió casi irrespirable. El choque entre la luz y la sombra se materializaba en cada mirada y cada palabra. Mariana, sintiéndose en el epicentro de una tormenta inminente, se interpuso entre don Luis y los agresores, mirando fijamente al líder con la determinación de quien ha visto el sufrimiento y ha decidido luchar a pesar de ello. La verdad siempre saldrá a la luz, sin importar el precio. Mi abuelo se esforzó porque se conociera la historia, y yo no me rendiré ante la amenaza de quienes prefieren la oscuridad. El líder frunció el ceño, y con voz cargada de amenaza, replicó: «No entiendes, niña. Hay verdades que, una vez reveladas, destruirán el orden que hemos construido. Algunos secretos deben permanecer ocultos, lejos de la luz que podría hacer tambalear los cimientos de nuestra sociedad». La tensión se volvió palpable, y el silencio que siguió pareció prolongarse en una eternidad. Don Luis, con una voz firme que contrastaba con el ambiente amenazante, añadió: «Si desean silenciar la verdad, tendrán que enfrentarse a quienes estamos dispuestos a sacrificarlo todo para preservarla. La lealtad a un legado que valora la vida y el amor es más fuerte que cualquier amenaza». Cada palabra resonaba en la penumbra del corredor, y el conflicto se transformó en un enfrentamiento de voluntades. Mariana, con el relicario brillando débilmente contra la tenue luz, sintió que cada fibra de su ser vibraba al unísono con la lucha por la verdad. En ese preciso instante, comprendió que su camino estaba irrevocablemente marcado. Para honrar la memoria de su abuelo y la fuerza del amor que él encarnaba, debía continuar, sin importar los peligros que se interpusieran en su destino. El enfrentamiento se prolongó en una serie de intercambios cargados de tensión y convicción. Los hombres en oscura vestimenta comenzaron a retroceder, lanzando miradas amenazantes que prometían que la contienda estaba lejos de haber terminado. Mientras el grupo se dispersaba, dejando en el aire la promesa de un regreso inminente, Mariana y don Luis se quedaron solos, rodeados por el eco de la confrontación. La noche parecía cerrarse sobre ellos, imbuyendo el ambiente de un silencio ominoso y cargado de presagios. Con el cuaderno y el relicario en mano, y el corazón latiendo con fuerza, Mariana miró al horizonte a través de una ventana rota, sabiendo que la lucha por desvelar la verdad apenas comenzaba. Cada sombra en las calles de París parecía ahora un vestigio del pasado, un recordatorio de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraría la manera de emerger. Con voz decidida, se prometió a sí misma que no cedería ante la intimidación de aquellos que preferían el silencio, y que, sin importar los riesgos, continuaría desentrañando el legado que su abuelo había protegido con tanto sacrificio. En ese momento, en medio del eco de los pasos que se alejaban, se selló un pacto silencioso. La búsqueda de la verdad se convertiría en una lucha constante, un enfrentamiento entre la luz del amor y la oscuridad del poder que buscaba suprimirla. Y así, con el corazón lleno de coraje y la mente inundada de preguntas, Mariana avanzó hacia la noche, consciente de que cada paso la acercaba no solo a los secretos del pasado, sino también a su propio destino, marcado por la inquebrantable determinación de quien sabe que el amor y la verdad, por más peligrosos que sean, siempre prevalecerán. La ciudad de París despertaba lentamente, como si la niebla flotara sobre el Sena, dando a cada rincón un aire de misterio palpable. Mariana estaba sola, mirando la ciudad desde una ventana que ofrecía una vista panorámica del horizonte gris. Había sido días intensos, de descubrimientos que la transformaban, de secretos desvelados que la habían cambiado irreversiblemente. Cada paso en su búsqueda de respuestas la había acercado más a una verdad impensable, pero aún había algo en su interior que no podía sacudir. Había encontrado partes de la historia de su abuelo, había entendido las intrincadas redes de pasiones y sacrificios,
Pero ¿qué iluminaba realmente el camino? El relicario estaba ahora obligado a ser su guía más firme, a diferencia del temor que se apoderaba de ella al recordar las graves advertencias de aquellos a quienes había conocido. Ella estaba rodeada de tristeza, sacrificios y de intriga constante mientras caminaba bajo cielos de temores aún por desvelar. Estaba decidida a seguir. Por 24 segundos. La noche en París había dejado atrás su manto amenazante, pero en 1900 el corazón de Mariana aún persistía en las cicatrices del encuentro. Caminaba sola por las estrechas calles del barrio latino, con la lluvia apenas disipada, sintiendo cómo el frío de la madrugada se mezclaba con un ardor interno que no podía ignorar. La confrontación con aquellos hombres oscuros y las palabras de don Luis resonaban en su mente, haciéndola dudar y a la vez impulsándola a seguir adelante. Cada paso que daba era un recordatorio de la fragilidad del presente, pero también de la fortaleza latente que había heredado de su abuelo. Mientras se internaba en un pequeño parque, iluminado de forma tenue por faroles antiguos, se detuvo frente a una fuente de piedra gastada por el tiempo. Sentada en el borde, con la mirada perdida en el reflejo del agua, Mariana sacó del interior de su mochila el relicario y el cuaderno que había recibido en la librería. Con manos temblorosas, abrió el relicario y en ese instante casi sintió el latido del corazón de su abuelo a través del frío metal. Fue como si una energía invisible se transmitiera entre el pasado y el presente, recordándole que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que espera ser encendida. «Abuelo, ¿dónde estás?», susurró, casi en un diálogo íntimo, consigo misma. «Me dijiste que el amor y la verdad podían renacer de las cenizas, pero hoy temo que la oscuridad sea demasiado densa». Las palabras parecían disiparse en el murmullo del viento, y por un breve momento, el parque se llenó de un silencio que invitaba a la introspección. Fue entonces cuando recordó una de las últimas cartas que su abuelo le había dejado, oculta entre viejos documentos familiares. Sin haberla abierto aún, intuía que ese mensaje, escrito con tinta temblorosa y cargado de esperanza, era el faro que necesitaba en ese preciso instante. Con determinación, se levantó y se dirigió a un pequeño café cercano, un refugio acogedor donde el aroma a café expreso y pasteles recién horneados contrastaba con la frialdad de la noche. En una de las mesas de esquina se acomodó y, sacando el sobre amarillo y desgastado de su bolso, lo abrió lentamente. La carta, con la caligrafía inconfundible de su abuelo, comenzaba a decir: «Mariana, mi niña, sé que el camino que has elegido está lleno de sombras y peligros. Pero recuerda, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la compasión tienen el poder de renacer. No permitas que el miedo te detenga. Eres la herencia viva de un legado de valor, de pasión y de lucha. Cada obstáculo es una oportunidad para forjarte, para descubrir en ti misma una fuerza que nunca imaginaste. Confía en tu corazón, y verás que las cenizas del pasado pueden transformarse en la llama de un futuro brillante». Al leer aquellas palabras, una ola de emoción invadió a Mariana. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una mezcla de dolor y gratitud. Aquella carta era, sin lugar a dudas, el recordatorio de que su abuelo siempre había creído en ella, en su capacidad de enfrentar las adversidades y transformar el sufrimiento en una fuente de luz. Con cada línea sentía cómo su espíritu se elevaba, como si el peso de la incertidumbre se aligerara poco a poco. En ese instante, el murmullo del café y la música suave que se escuchaba a lo lejos se fusionaron en una sinfonía que celebraba la resiliencia. Mariana cerró los ojos y por unos minutos se dejó envolver por el recuerdo de su infancia en San Jacinto, las tardes en que su abuelo le contaba historias de la tierra, del sol y del valor de la honestidad. Esas memorias tan vívidas y cálidas se convirtieron en la base de una convicción renovada. Ya no era la niña que se sentía pequeña frente a la inmensidad del misterio. Ahora era una mujer forjada en la adversidad, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo por amor a su legado. Con voz firme se dijo a sí misma:
No puedo permitir que el temor decida mi destino. Mi abuelo luchó por una verdad que, aunque oculta, era poderosa. Yo debo continuar ese camino, no solo por él, sino por todas las almas que se han perdido en la sombra del olvido. Renaceré de estas cenizas, y mi fuerza será el eco de su amor. Decidida, Mariana recogió la carta y el relicario, y salió del café con paso resuelto. Las calles de París, que hasta entonces habían sido escenario de amenazas y secretos oscuros, ahora parecían susurrar promesas de redención. Cada calle, cada rincón, se transformaba en un recordatorio de que la vida, a pesar de sus obstáculos, también ofrece oportunidades para renacer. El ambiente, impregnado de una atmósfera casi mística, la envolvía en un halo de determinación que parecía desafiar al destino. Mientras caminaba por una avenida iluminada, se encontró con Miguel, quien, con la mirada cargada de complicidad, le preguntó: «Mariana, ¿cómo te encuentras? Se nota en tu rostro que has vivido una tormenta interna». Ella, con una sonrisa tenue y llena de convicción, respondió: «Hoy he comprendido que cada sombra que he enfrentado era parte de un proceso para descubrir mi propia luz. Siento que, a pesar del dolor y del miedo, estoy renaciendo de las cenizas, del pasado. No tengo todas las respuestas, pero sí la certeza de que el camino que he elegido es el correcto». Miguel asintió, y en sus ojos se reflejaba el reconocimiento de una lucha compartida. Esa breve conversación se convirtió en un pacto silencioso, la promesa de que, juntos, enfrentarían los oscuros secretos que amenazaban con sepultar la verdad. La noche avanzaba, pero Mariana ya no temía la oscuridad. Al contrario, veía en ella el preludio de un amanecer lleno de posibilidades. Con cada paso, su corazón latía al compás de un destino forjado en el amor, en el coraje y en la inquebrantable fe en la verdad. Aquella noche, bajo el manto de la ciudad de París, Mariana se reinventó. Renació de sus propias cenizas, lista para abrazar un futuro donde cada secreto, por doloroso que fuera, se transformaría en el combustible para una nueva vida. Y así, con el alma encendida y el legado de su abuelo brillando intensamente en su interior, continuó su camino, consciente de que la lucha por la verdad apenas comenzaba, pero que, en su renacer, se encontraba la fuerza para cambiar el mundo. La madrugada se vestía de un dorado tenue, cuando Mariana se encontró en el umbral de un viejo puente sobre el Sena, desde donde la ciudad parecía despertar con renovada esperanza. El cielo, despejado y sereno, anunciaba el final de una noche plagada de sombras y amenazas. Con cada paso firme que daba, sentía como el peso de la incertidumbre se disipaba, dejando lugar a una convicción inquebrantable. Las revelaciones y los encuentros dolorosos de los días anteriores se fundían en un solo propósito: honrar el legado de su abuelo y abrazar su propio destino. Mariana se detuvo en lo alto del puente y, mirando hacia el horizonte, recordó la voz de don Ernesto, resonando en cada latido de su corazón. Aquellas palabras, plasmadas en la carta que había leído en el café, se convertían en el faro que la guiaba en la oscuridad. «Cada obstáculo es una oportunidad para renacer», decía el mensaje, y en ese instante, cada cicatriz emocional se transformó en una medalla de coraje. El aire fresco del amanecer le trajo consigo no solo el perfume de la ciudad, sino también la promesa de nuevos comienzos. Con el relicario colgando cerca de su corazón y el cuaderno repleto de secretos firmemente guardado en su mochila, se encaminó hacia una pequeña plaza donde el murmullo de la gente y el bullicio de la vida cotidiana parecían celebrar la llegada de un día diferente. Allí, en medio de la algarabía, se cruzó con Miguel, quien le ofreció una mirada cargada de complicidad y esperanza. Sin necesidad de palabras, ambos entendieron que la lucha por la verdad y la justicia continuaría, pero ahora no estaban solos. Mientras la luz se hacía cada vez más intensa, Mariana sintió que había llegado el momento de dejar atrás los temores y las dudas. Cada sombra que había enfrentado en París se convertía ahora en un eco lejano,
un recordatorio de que la oscuridad solo tiene cabida cuando uno se niega a encender la luz interior. Con paso decidido, se dirigió hacia el centro de la plaza, donde las risas, las conversaciones y la música creaban una sinfonía de vida que la llenaba de energía. En ese instante, comprendió que su viaje no solo era una búsqueda de secretos familiares, sino una travesía hacia el autodescubrimiento. La herencia de su abuelo, tejida con hilos de amor, sacrificio y pasión, se transformaba en la base para forjar su propio destino. Con el sol asomándose majestuoso en el horizonte, Mariana se prometió a sí misma que, sin importar los obstáculos venideros, siempre lucharía por la verdad y por el legado de aquellos que la amaron. Así, en el fulgor del nuevo amanecer, se inició el siguiente capítulo de su vida, lleno de esperanza, valentía y la certeza de que cada final es, a su vez, el comienzo de algo grandioso.